Le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera invitada, que es Mariela Cerey Jiménez. Ella es profesora de Educación General Básica y Política Independiente, integra la Convención Constitucional en representación de nuestro Distrito 6 de la región de Valparaíso. Bienvenida, Mariela. Sí. Hola, muchas gracias, Lisette, y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Y tenemos otra invitada más, que es nuestra querida Mirna Humérez Grenet, asistente social, funcionaria pública en Ceremi, Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, luego jefa regional de Unidad Promoción de Salud, Ceremi de la Salud, Ceremi de Obras Públicas y ahora administradora municipal, activista voluntaria en proyectos sociales en Valpo, Putaendo, docente de AIEF y Universidad Aconcagua. Bienvenida, queridísima Mirna Humérez. ¿Cómo estás? Muchas gracias por habernos invitado y feliz de estar aquí en nuestro programa radial. Gracias a ustedes por estar junto a nosotros en este programa. Y bueno, vamos a empezar ya a introducirnos en todo lo que es este tema de la nueva Constitución, cómo nos va a afectar a nosotros nuestra cotidianidad una vez aprobada la nueva Constitución. Nuestra primera pregunta es para nuestra querida Mariela. Durante la pandemia se hizo más visible que quienes realizan los trabajos de cuidado son en general las mujeres y quienes vieron cómo se precarizó su vida, es decir, cómo perdieron trabajo e ingresos. La Constitución plantea el reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados. ¿Nos puede explicar cómo se puede materializar esto en esta nueva Constitución, Mariela? O sea, nosotras trabajamos específicamente el tema del cuidado en dos artículos, que es el 49 y el 50, el derecho al cuidado, y el otro es el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. Específicamente el trabajo doméstico y de cuidado lo que busca es, en una primera instancia, reconocer que es un trabajo, ¿ya? Y la importancia para la sostenibilidad de la vida, que se reconozca que lo que se hace en las casas, ¿ya?, es fundamental para que se puedan realizar todas las otras acciones. Si no existiera este acto de cuidar, no se podría trabajar de forma remunerada, no se podría ir a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, no se podría ni siquiera alimentar, ¿ya? Entonces, ese es el primer reconocimiento que nosotros hacemos en este artículo. Luego decimos la importancia y también de que es una acción económica que es una de las que más aporta. Ya hay un estudio de por medio donde se visibiliza esa realidad, donde es la actividad económica que más aporta al país porque es lo que más se hace, ¿ya? Pero con la actual realidad en la que nos estamos insertas, está totalmente normalizado e invisibilizado, ¿ya? Entonces, primero que todo, reconocemos que es un pilar para poder sostener la vida. Segundo, destacamos también que es la actividad económica más importante para lo mismo. Y tercero, también hablamos de la importancia de la corresponsabilidad social y los mecanismos de redistribución. Y ahí va la respuesta a tu pregunta, en el sentido de cómo materializamos, al fin y al cabo, el tema del trabajo doméstico y de cuidado. ¿Y cómo lo vamos a materializar? Nosotros lo que buscamos con este artículo, primero que todo, y por lo mismo no quedó inserto, es que otros actores se involucren, ¿ya? ¿Y quiénes son estos actores? El Estado, el privado, la familia y también la sociedad. ¿Ya? Esos son los 4 actores que deberían estar en armonía, haciendo lógicamente acciones para que este cuidado dejase de ser solamente familiar y específicamente, que es lo que también la literatura nos arroja en las investigaciones, que generalmente recae en una persona y que esa persona somos las mujeres. Entonces, ¿y cómo vamos a lograr esa corresponsabilidad social? Donde obviamente más actores se abran, ¿ya?, por medio de creación de políticas públicas, por un lado, y por otro, lógicamente, es buscar mecanismos de redistribución. ¿Y cuáles son los mecanismos de redistribución que al fin y al cabo nos van a permitir ir avanzando en corresponsabilidad social? Por ejemplo, creación de salas cunas, por ejemplo, creación de centros diurnos, por ejemplo, empezar a hablar de licencias, ¿cierto?, que permita una distribución más equitativa de horarios, ¿cierto?, entre hombre y mujer o los distintos miembros que están dentro de este núcleo que cuida.
Entonces, estas cosas, estos mecanismos de redistribución que quedó explícitamente en el artículo, es algo que tenemos que conversar, generar las instancias para ir avanzando hacia esa dirección en políticas públicas. Eso. Qué interesante lo que planteas, porque justamente uno de los temas más complejos para las mujeres es justamente el de cuidado, en cuando uno sale a la parte laboral y qué hace con los niños, en qué lugar los deja, con quién los deja. Yo creo que esa es la mayor problema que tiene la mujer cuando opta al salir a la vida laboral, y que uno de los conflictos también que se dan dentro del núcleo familiar, donde dejamos a nuestros niños. Eso es súper bueno, que la Constitución se hayan tomado el tiempo para poderlo consagrar y dejarlo más claro y más específico. Mirna, coméntanos un poco cuáles son los artículos de la propuesta de reforma más destacada que responde a las mujeres en esta nueva Constitución. Estamos hablando de los cuidados, de todo lo que consagra este artículo al tema justamente de los adultos mayores de la Constitución. Mira, son varios los artículos que hablan de estos temas, porque a veces yo conversaba con mi hija que la estaba leyendo y me decía, mamá, parece que a veces como muy repetitivo algunos temas. Por supuesto, porque en la parte de derechos fundamentales ya se reconoce la dignidad de todas y todas las personas, los derechos sociales, el vivir en un medio ambiente. Posterior, después cuando ya se está un poco avanzando después de los derechos fundamentales, también aparece el tema del derecho a vivir una vida sin violencia. Por lo tanto, en el articulado son varios los artículos que hablan y que van profundizando en cómo todas y todas las personas y el Estado debe hacerse cargo de esa dignidad. Sabes que cuando Mariela hablaba, Lisette, yo estaba emocionada, porque en este nuevo cargo que tengo, me empecé a dar cuenta que no tiene que ver solamente con decir y con creer en la dignidad de todos y todas, sino que uno tiene que irse capacitando. Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad, yo he tenido que estudiar y ponerme lentes distintos, así como en algún momento me puse lentes feministas para mirar la realidad y ver cómo afectaban las políticas públicas, las acciones a las mujeres y a los hombres. Hoy día también he tenido que estar trabajando con estos lentes de las personas en situación de discapacidad. ¿Y por qué es importante la nueva Constitución? Porque la nueva Constitución consagra que los organismos del Estado y las personas que trabajamos en el Estado vamos a tener que obligatoriamente ponernos los otros lentes. ¿Por qué? Porque cuando vemos un camino vamos a tener que pensar cómo ese camino tiene accesibilidad universal o no. Cuando conversamos de una reunión, a la reunión puede venir alguien con problemas de movilidad o no. Por lo tanto, yo creo que es un aprendizaje, muy bien, como decía Mariela, vamos a comenzar, pero el derecho a una vida sin violencia, que es uno de los temas que para mí es muy relevante, está absolutamente incluido, y con mayor razón la participación vinculante. Hoy día en esta Constitución solamente se habla de la participación como información. Que se le pregunte a las personas en situación de discapacidad, que se les pregunte y que su decisión sea vinculante, es inédito en Chile, es inédito. Por lo tanto, si tú me preguntas por un artículo, son muchos los artículos que me hacen sentir muy orgullosa de lo que vamos a votar el domingo. Sí, yo siento lo mismo que tú, querida Mirna, porque siento que por primera vez en una constitución, nuestra constitución actual no menciona nada de lo que hoy día estamos hablando aquí, o sea, es primera vez que tocamos estos puntos, el cuidado de los adultos mayores, las pensiones, el trabajo, el rol fundamental que ejerce la mujer en sus hogares, que el trabajo, es un trabajo el que uno realiza. Entonces, yo creo que este punto es esencial para que uno pueda desarrollarse también en el campo laboral, no solamente porque uno hace trabajo en el hogar, pero si tú no tienes un mínimo para poder desarrollarte como mujer,
qué mejor que hayan todos ¿cómo se llama? Estas fuerzas detrás que te van a poder ayudar para que tú te puedas desarrollar. Como esta constitución incorpora a las personas que siempre han estado excluidas, me cuentas tú, y que solo cuando se protesta o reclama a gran nivel se le escucha un poco se escucha un poco a la gente, ¿cierto? Como lo que pasó con la ley Ricardo Soto y otras leyes más como la ley Tamara, ¿cierto? ¿Tú sientes que eso es una realidad todavía en el país? Que si la gente no va a, ¿cómo se dice?, al choque, no logramos nada. ¿Tú crees que hoy día sí se ve plasmado esa protesta en la nueva Constitución? O sea, la nueva Constitución logra consagrar derechos que hasta el día de hoy no existen, ¿ya? Y era tan importante que quedaran en la nueva Constitución para que pudiésemos exigirlos, ¿ya? Actualmente todas estas como exigencias, protestas en las calles que no van a parar, ojo, ya yo no estoy diciendo que vayan a parar, sino que simplemente ahora vamos a tener un texto que nos va a respaldar. Y eso es lo que no tenemos ahora, porque los problemas van a seguir. Las situaciones de exclusión lamentablemente es un camino largo que vamos a tener que transitar como sociedad y a nivel cultural y educativo, ¿ya? Entonces no es algo de un día para otro, ¿ya? Entonces, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, todos los que somos activistas en ciertas áreas y que la mayoría de los casos quedó impregnada en la nueva Constitución, vamos a tener esta herramienta jurídica para poder exigir nuestros derechos y que no pase lo que ha pasado hasta el día de hoy, que todas las autoridades de turno, independiente del color político, acá también lo quiero destacar, tanto izquierda, derecha, centro, ¿ya? Se han lavado las manos con los derechos sociales, con la salud, la educación, las personas con discapacidad, las personas mayores, niños, niñas, adolescentes, y para qué hablar de los cuidados, ¿ya? Que eso es normal que lo hagamos nosotras, y sálvate sola. Entonces, esa es la herramienta que nos está dando la nueva Constitución, ¿ya? No es que paremos de exigir, no es que paremos de hacer presión en las calles, pero sí van a tener que tomarla en sus manitos y seguir el mandato que dice esto. Y nosotros vamos a poder, obviamente eso nos da mucha más fuerza. La actual Constitución, la que nos rige, nos tiene totalmente como estamos ahora, solos y solas, en un ambiente totalmente individualista extremo, ¿ya? Y donde el mercado es el que rige todo. Nosotros estamos buscando un nuevo Chile que realmente nos demos cuenta que todos estamos interrelacionados, dependemos los unos de los otros y que tenemos que tener esta conciencia social para seguir avanzando como país. Y yo creo que eso es lo más esencial hoy día, que tenemos nosotros que remarcarle a la gente que esta Constitución, el día 5, el día que usted vaya a votar, esto es un comienzo, ¿cierto? Es un proceso que se va a tardar un poquito, pero va a llegar a dar grandes soluciones a problemas que, como dices tú, Mariela, estuvieron por muchos años sin que nadie los tomara en cuenta, sin que nadie escuchara a la ciudadanía, porque al final la salud, la educación son derechos fundamentales que nosotros tenemos y que, como dices tú, justamente políticos se lavaron las manos. Y mira, hablemos en comparativo en democracia paritaria y de violencia hacia la mujer entre las constituciones que están en lucha, la antigua Constitución y la propuesta de Constitución. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Porque aquí se contraponen dos puntos súper fuertes, que es el modelo patriarcal que nosotros tenemos y el actual, que es democrático. ¿Sabes qué, Lisette? Aquí es sumamente importante cómo se han ido instalando estos temas. Tienes que pensar que desde el año 1990, cuando se crea el Servicio Nacional de la Mujer, se comienza a trabajar fuertemente en irnos capacitando, irnos sensibilizando en que hombre y mujer éramos iguales y teníamos los mismos derechos. Llevamos 22 años y todavía falta mucho. Todavía existen femicidios, todavía existen maltrato infantil absolutamente. Y yo recuerdo cuando se promulgó la ley de filiación, que recuerda que antes estaban los niños naturales, los simplemente ilegítimos, es decir, los niños eran distintos, tenían distintos derechos, y eso
fue pasando, y bueno, y dijeron que iba a haber libertinaje, que las mujeres íbamos a quedar embarazadas para cargar a los varones después con hijos e hijas, y eso no pasó. Y respecto de lo paritario, se instaló por primera vez en esta convención constituyente que los órganos del Estado, o organismos del Estado, debe estar representada la diversidad del país. Y aquí 50% hombres, 50% mujeres. Hay distritos en que esta medida paritaria benefició a los varones. Es decir, debieran haber habido muchas más mujeres si hubiera sido solamente voto a voto. Pero este mecanismo paritario en algunos distritos favoreció a que un varón ingresara en vez de una mujer. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos igualdad de oportunidades, igualdad de conocimientos, diversidad de experiencias, pero que no nos hace menos valiosos. Y hoy día, que esta nueva constitución consagre el ser paritario en los distintos órganos, en el Ejecutivo, ciertamente va a permitir que conversemos más hombres y mujeres y que las políticas públicas que salgan nazcan con este afán de paridad. Ojo, el ser mujer no siempre nos da la garantía de que las leyes que se voten van a ser a favor de las mujeres. Tenemos, en este tema, tenemos mujeres en el Congreso, no las vamos a mencionar, que ciertamente se manejan desde una sociedad patriarcal, pero también tenemos mujeres de derecha y de todos los sectores políticos que se han puesto los lentes y han visto cómo es importante ir avanzando en el derecho de las mujeres. Y también al ser paritario vamos a poder reconocernos en estas instituciones, también los hombres y las mujeres. Sí, qué importante lo que plantea este sistema de paridad, porque creo que muchas veces nos hemos visto postergadas a lo largo de nuestra historia con sueldos diferentes a los hombres, haciendo el mismo trabajo, y creo que hoy día emparejar la cancha es lo mejor que nos pudo pasar, yo creo que como país, porque sin la mujer como fuerza laboral, un país no se desarrolla. ¿Cómo la Constitución impacta en lo concreto a las comunidades excluyentes o mujeres en general? A ver, nosotros tuvimos que trabajar en la Comisión de Derechos Fundamentales y trabajamos con los grupos históricamente excluidos. O sea, imagínate el nombre, grupos históricamente excluidos, donde ahí está todos los grupos que te acabo de nombrar, que somos las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores, las personas con discapacidad, ¿ya? Y ojo, que no quedaron dentro de los grupos históricamente excluidos los pueblos originarios porque estaban presentes, ¿ya? Si no, también hubiesen quedado en el mismo ítem. Pero bueno, cada uno de estos grupos que acabo de nombrar, ¿ya? Se logró, primero que todo, dejar un artículo específico para cada uno de ellos. Y todos los artículos en el primer inciso dice que, por ejemplo, las personas mayores son sujetas de derecho y tienen que cumplirse todos los tratados internacionales ratificados por Chile. Ese es como el primer inciso de cada uno de estos artículos, ¿ya? Es algo súper transversal, pero que quisimos hacerlo de forma individual porque así entendemos los chilenos, parece, ¿ya? Porque con el primer artículo de la actual Constitución, donde dice que somos todos iguales y bla, 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 no pasó nada, ¿ya? Así que dejamos bien clarito que cada uno con sus derechos súper específicos. Y luego, los segundos incisos de cada uno de ellos empieza con el tema de que, por ejemplo, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardia, el tema de la accesibilidad universal. O sea, cada vez se va especificando un poco más acerca de los derechos y el mandato que tiene que tener el Estado y, obviamente, todas las políticas públicas en relación a estos temas. Y ahí, por ejemplo, yo quiero destacar algo que es súper importante, que son dos puntos específicos de las personas con discapacidad. Es el tema de la capacidad jurídica, ¿ya? Y es el tema también de que va a tener que participar de forma vinculante con todo lo relacionado con sus programas y sus proyectos de ley, ¿ya? Esa es la importancia, o sea, estamos dando, perfecto, primero que todo, capacidad jurídica, estamos pasando de una constitución del 80 que habla de la interdicción, o sea, de quitar
todos los derechos, vulnerar absolutamente todos los derechos de una persona a reconocer que esta persona tiene capacidad jurídica y que para que la pueda cumplir se le tienen que ofrecer apoyos y salvaguardia. Entonces, imagínate el manso salto, o sea, por lo menos en ese tema. Y segundo, como te decía, la importancia de que reconocer también y tomar acá el tema de las personas con discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, donde ellos van a ser personas que van a poder de forma vinculante, como lo dice textualmente en el inciso, participar en las decisiones que le afecten a su vida diaria, tanto en políticas públicas como en programas. O sea, si tú me decís cuáles son los avances, imagínate los avances en ese sector, ¿ya? Otro punto, por ejemplo, el tema de las personas mayores. En el tema de las personas mayores, lograr que nosotros en la interna y que eso también se vaya visibilizando hacia afuera, entender que cuando hablamos de personas mayores no solamente estamos hablando de pensiones, ¿ya? Y eso fue un aprendizaje re importante que tuvimos adentro y que también tenemos que ir entendiendo como sociedad. No es que las personas mayores solamente quieran recibir una pensión digna, claro que es importante y claro que nos importa a nosotros. Y tal vez por eso era el tema que lo único que hablábamos era de las pensiones porque nos afectaba directamente a nosotros y a nosotras, ¿ya? O sea, así de egoístas somos, imagínense. Y todos los otros derechos quedaban así como en las nubes. Pero esta norma de derechos de las personas mayores se logró trabajar con 12 organizaciones a nivel nacional de personas mayores. Entonces, todo lo que está escrito ahí está avisado por ellos y ellas. Entonces, avance, realmente tengo la claridad, la certeza y como ese entusiasmo de decir que la gente y muchas personas que quisieron participar, ojo, que quisieron, ¿ya? Porque entendamos también que este proceso al principio fue muy duro para nosotros los constituyentes, porque como que la ciudadanía de repente nos dio la espalda, y eso hay también que hacerse el mea culpa. Ya, yo creo que eso va a ser algo que como sociedad vamos a tener que hacer el mea culpa de que qué nos pasó, que como que nos hubiésemos quedado dormidos y esta última semana despertamos y es que, tiene que ganar la prueba porque si no, realmente estamos fritos y seguimos con un sistema que no nos protege a ninguno. Entonces, ahí, bueno, eso ya es como tema más de profundo, pero sí te puedo decir que en muchos puntos, especialmente de derechos sociales, que fue el área específica donde yo trabajé, puedo lograr ver esos avances donde va a haber esta participación, ¿ya? Dejamos estos mecanismos de participación también. Entonces, la verdad que eso, o sea, es un texto hecho por la gente y para la gente. Oye, sí, qué importante lo que acabas de mencionar, porque creo que el tema de, bueno, como tú dices, no es solamente los adultos mayores las pensiones, sino que también es la labor que realizan muchos adultos mayores de cuidado a otros adultos mayores. Porque de hecho, la mayoría de hoy día de las mujeres adultas mayores, de los hombres adultos mayores, cuidan niños, cuidan hijos, cuidan a sus padres. Entonces, yo siento que este avance que se dio en esta Constitución ha sido, yo creo que marca un punto de inflexión en nuestra sociedad, porque creo que primera vez nos estamos haciendo cargo de nuestros adultos mayores y de los cuidados que realizan las mujeres. Y que también que se reconozca obviamente la labor del hogar como un trabajo, porque yo creo que ahí es donde esta actual constitución que tenemos no tiene nada de eso y no lo aborda, sinceramente. Ahí me gustaría agregar algo cortito para ¿Sí? darle la relevancia del tema del derecho al cuidado. O sea, entender que sin este derecho consagrado en la nueva constitución, esa es la base para que se puedan cumplir todos los otros derechos de las mujeres. Si no existe corresponsabilidad social, es imposible que hablemos de igualdad. Imposible que podamos tener una participación real a nivel social, político y de cualquier índole. Es imposible. Entonces, esa es la relevancia de que el derecho al cuidado esté consagrado, que podamos ir avanzando en estos mecanismos que yo les comentaba al principio, en ir hablando e ir instaurando este tema de la corresponsabilidad social en todos los espacios que podamos, y que es algo que no va a ser rápido, que es algo que tiene que ir cambiando a nivel cultural y educacional,
pero nosotras también somos las responsables de ir haciéndolo, de ir conversando en los distintos espacios, de ir sacando esta mirada que muchas de nosotras hemos tenido y que muchas de nosotras sigue teniendo, de que es normal que las mujeres cuiden, que es nuestra responsabilidad, como que si nadie más pudiese hacerlo. Y esto es un cambio también de paradigma, un cambio que tenemos que hacer ahí, ojalá lo más rápido posible, pero también es algo que lo llevamos hace mucho tiempo como un chip instalado en nuestras mentes. Así es, Mariel. Esperamos que en esta nueva constitución y la gente lo vea así el 4 y vote apruebo, obviamente. Vamos ahora con nuestros auspiciadores, Cervecería Ekol, y no se olviden de revisar la cartelera del Centro Cultural Bernardo Parra, que está muy buena. Justamente está disponible en su Instagram la entrevista al poeta y cartero de nuestro Putaendo, Maximiliano Morales. Así que invitados ahí para que la vean y la revisen y estén atentos ahí a la cartelera del Centro Cultural Bernardo Parra en Putaendo. Desde lo alto en la cordillera, entre sus laderas y ríos, nace una cerveza que se expresa con cada rincón de Putaendo, sí, del Valle de Aconcagua. Una cerveza que convive con la naturaleza, que aporta vida, que aporta sabor, que aporta una historia. Cuando busques una experiencia única, cuando el camino se torne cuesta arriba, solo piensa, el sabor está en lo simple de la vida. Sueña, vive, disfruta. Siéntete libre de crear tu historia, tu momento, tu tiempo. Cerveza Ekol Putaendo. Una cerveza, una historia. Bueno, volviendo al tema, después de nuestra pausa, ¿cierto? Con Cervecerías Ekol. Cuéntame, Mirna, en esta nueva constitución, ¿cómo se plantea el tema de la violencia hacia la mujer, la violencia de género? Tú sabes que en nuestra comuna, nosotros en Putaendo y a lo largo de la Aconcagua, lo alto. ¿Cómo se cruzan estos puntos en la nueva? Es uno de los temas muy relevantes al interior de la Constitución. La anterior no dice nada al respecto, ya no menciona la violencia de género, y tenemos que primero decir que cuando hablamos de violencia de género tiene que ver con la violencia que se da por el hecho de tener un sexo distinto. Es decir, en este caso, por ejemplo, la violencia de género, estamos hablando de cuando hay violencia hacia las mujeres. Entonces voy a permitirme leer cómo quedó el artículo porque es maravilloso. Mira, dice: el Estado garantiza el derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones ámbitos: abuso sexual, violencia económica, eso lo estoy diciendo yo, violencia psicológica. El Estado adoptará medidas para erradicar todo tipo de violencia de género y para prevenir, investigar y sancionar la violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral. ¿Qué significa esto? Que al estar en la Constitución van a tener que haber recursos reales. Tú sabes, Lisette, que Putaendo, el primer delito no es el robo, aún. Ojalá que el robo no pase a ser tampoco el mejor, ¿no? El mayor. Pero el primer delito que se debe combatir es la violencia contra las mujeres. Es el primer delito en Putaendo y en la región. En el Plan Regional de Salud Pública se ha priorizado esto y nos encontramos con una realidad que, si bien hay políticas públicas, el centro de la mujer está colapsado, los profesionales son mal pagados, cuesta tener horas para una reparación integral, cuesta invertir en ir reconociéndonos como iguales, hombres y mujeres, aprender a discutir sin dañar al otro, aprender a discutir sabiendo que el amor no está en juego, y que tenga rango constitucional implica que el Estado tiene que adoptar todas las medidas para que ello suceda.
Por lo tanto, es sumamente importante. Hablamos de niños y niñas, hablamos de mujeres y también hablamos de varones. Porque esta sociedad patriarcal, por ejemplo, en el tema tú sabes que existe el postnatal parental. Pero hay muchos varones que no se lo pueden tomar porque los miran raros las empresas. O existe también, un hombre puede pedir permiso, un varón, para si su hijo menor de 1 año está grave. Pero no lo hacen, ¿por qué? Porque para eso tiene mujer. Entonces, y ellos no tienen derecho a poder ir a ver a su hijo o hija, sí tienen que tener derecho. Entonces, este tema también está consagrado en la nueva Constitución que vamos a aprobar el domingo. Sí, qué importante. Que esos son los derechos filiativos que uno debiera tener per se, pero que hoy día justamente en esta nueva Constitución están consagrados ya para permanentemente. Y ojalá la gente este domingo tenga la posibilidad, antes de votar, tenga la posibilidad de poder leer la nueva Constitución. Mariele, cuéntame, ¿tú cómo votas este domingo? No quedó claro. No, obviamente vamos por el apruebo, con toda la fuerza del apruebo. Creo, al igual que mis compañeras que somos parte de la asociación Yo Cuido, que somos las que llegamos ahí a la convención, de que es la forma de avanzar en los cambios sociales que requerimos por las personas mayores, por las personas con discapacidad, por los niños, niñas, adolescentes, por nosotras mismas. O sea, qué importante eso, y lograr también entender que el cuidado, no solamente hablamos del cuidado de las personas, sino también del cuidado del medio ambiente, el cuidado de la naturaleza, y que cómo también eso impacta directamente en nuestra salud, por ejemplo. Entonces, estoy súper orgullosa del trabajo realizado, estoy muy orgullosa también de la gente que me acompañó en este proceso, estoy muy orgullosa de la gente que hasta el día de hoy, este último día, está volanteando en las calles, ocupando el último segundo, la última fuerza de su cuerpo para tratar de convencer a los que están indecisos y decirle más que todo a esta gente que está indecisa es: confiemos un poco en nosotros y en nosotras, porque esta Constitución está hecha para nosotras, no está hecha para los que tienen poder, ¿ya? Entonces, por favor, cambiemos esa cuestión, ese pensamiento de que no sé qué estamos protegiendo, no nos van a quitar nada, porque ¿qué tenemos? Si nos quitaron todo, nos quitaron hasta la dignidad. No se nos olvide eso, no se nos olvide que nos quitaron hasta la dignidad. Entonces, basta ya de pelearnos el pueblo, ¿ya? Esta Constitución es para nosotras, para nosotras y para nosotros, para vivir de una vez por todas con dignidad. Así que esa es mi invitación, yo voy con el apruebo, con toda la fe, con toda la esperanza. Querida Mirna, cuéntame, ¿por qué debemos votar apruebo este domingo 4 de septiembre? ¿O cómo vas a votar tú, John? Supongo que apruebo. Totalmente confiada que vamos a ganar el domingo, ¿sabes por qué? Porque 2 millones de personas salieron a las calles no en vano. No olvidemos que salimos a luchar por un país distinto. Y ese país distinto se comienza a construir desde el marcar el apruebo el día domingo. Por lo tanto, vamos a votar apruebo. Creemos que con esta Constitución es el inicio de un país distinto, y voy a tomar una frase que dijo Mariela cuando habló de la corresponsabilidad social. No, ¿sabes qué? Las leyes no cambian el mundo, pero las leyes son señales, y esta Constitución, en el tema del medio ambiente, en el tema de los derechos humanos, en el tema del derecho a los cuidados, en el tema de ser reconocidos como personas sujetas de derecho, eso es maravilloso. Y ojo, existen recursos en Chile, están mal distribuidos, y los que tienen más deberán y deberemos aportar más, pero acá el individualismo con el que hemos estado siendo bombardeados por mucho tiempo no debe existir. Tenemos que pensar en aquellas personas mayores que dieron toda su vida de trabajo y que hoy día están sacando una pensión de 60, 70 mil pesos. Y que, ojo, la diferencia la pagamos todos, porque igual la pagamos todos, porque es el Estado el que se coloca. Hoy día debe aportar el Estado, el empleador y nosotros también. Por lo tanto, con toda la fuerza del apruebo para este domingo, y no olviden visitar
tabla periódica constitucional. Cualquier duda, usted coloca vivienda y va a ver que sí va a poder tener propiedad sobre su vivienda. Se habla de vivienda digna. Usted coloca salud y le tira todos los artículos que hablan de salud. Mujeres, todos los artículos que hablan de mujeres. Tabla periódica constitucional, busquen la aplicación, busquen en el computador para que votemos informados. Y si va a votar rechazo, ok, si vota informado, bien, porque gracias a la democracia, hoy día cualquier persona puede ir con tranquilidad y votar apruebo o rechazo. En la dictadura eso no existía. Así que de todas maneras ejerza su derecho a voto, vote informado y convencido o convencida de su voto. Eso, Lisette. Y para terminar, ya cerrando este espacio, ¿tú crees, cómo tú crees que la gente menospreció el trabajo de la Constitución? Algunos sectores. Porque yo siento que ustedes se sacaron la mugre, participé en parte de las exposiciones de la convención con la coordinadora, junto a Mirna, preparamos muchos materiales. Y ¿tú con qué sensación te quedas del trabajo que realizaste? Del trabajo que realicé personalmente junto a mi equipa y junto a todas las organizaciones que nos apoyaron, yo estoy muy, muy conforme porque realmente fueron escuchadas. Nosotros tomamos todo lo que se nos dijo en relación a los lineamientos, lógicamente, que nosotros trabajamos y que nosotros dijimos que íbamos a ir a defender en este proceso. Tranquilamente, por lo menos en mi caso, puedo decir que los 10 puntos que dijimos que íbamos a dejar insertos en la nueva Constitución quedaron, ¿ya? Eso es como en el caso personal, se podría decir. Pero hay un costo emocional muy alto, ¿ya? Y eso es como lo que no se ve, yo creo. Fue algo duro, fue duro especialmente al principio cuando uno se daba cuenta que estaba haciendo lo que tenía que hacer, lamentablemente muy a puertas cerradas por una cosa de tiempo, donde no tuvimos ningún tipo de apoyo ni comunicacional ni nada para mostrar también el trabajo que estábamos haciendo, entender que muchos de los 154 éramos hasta el día de hoy, somos totalmente personas NN, ¿ya? No somos rostros ni nada por el estilo. Entonces fue duro como el golpe de la realidad cuando mucha gente que tú sabes que vive y ha vivido lo mismo que has vivido tú, te decía cosas así como hirientes, como que no confiaran en lo que uno estaba haciendo. Yo creo que eso es como lo que más me dolió, ya como el exterior y el no entender qué pasó entre medio que hizo que nos distanciáramos tanto, ¿ya? Espero, y como decía hace un rato, o sea, yo creo que eso va a ser un tema de análisis después. Creo que nos falta crecer como sociedad, lógicamente, nos vimos muy obligados a este proceso, nos obligaron a este proceso, y que fuera en un tiempo extremadamente limitado. Entonces faltó mucha conversación, mucho confiar, mucho mostrar, mucho todo. Pero independiente de eso se logró el trabajo. Como decía, yo estoy súper tranquila con lo que fuimos a hacer, pero sí me quedo con esa sensación de que fue como muchas personas les costó entender lo que estábamos haciendo y nos faltó un poquito de ahí de apañe, así como de la gente, ¿cachai? De comunas, por ejemplo, del distrito al principio fue súper complejo, era como, oye, les comentábamos, juntémonos, le entregamos material y al principio nadie quería nada. Fueron meses donde nosotros teníamos semanas territoriales y donde nadie nos apoyaba. Entonces fue súper duro al principio. Y cuando la gente se empezó a interesar, entre comillas, porque empezaron a salir las noticias falsas y nos empezaron a hacer bolsa por todos lados, o sea, ni siquiera nos dieron el chance de nada. Era como, hagámoslo bolsa porque hay que hacer bolsa a alguien. Entonces, eso. Pero yo creo que, somos humanos, somos extremadamente imperfectos, pero mejorables. Somos mejorables. Es que, ¿sabes, querida? Yo creo que también pasó un poco por el tema de los medios. Yo creo que no se informó tanto, había medios que todo el rato solamente mostraban las fallas de la convención. Yo creo que por ahí a lo mejor tuvimos que
vimos a lo mejor los que estamos por fuera que justamente la convención no avanzaba. Y ya para despedirnos quería, bueno, agradecerles a Mariela, a Mirna por haber estado con nosotros hoy día. Palabras al cierre de Mariela, si quieres darnos algunas palabritas al cierre, Mariela querida. Nada, solamente decirle a los que nos estén escuchando, vayan a votar con conciencia, vayan a votar, deberíamos reventarla el domingo, deberíamos ser el 80% apruebo, y realmente espero que eso ocurra. O sea, pretendo estar ahí escuchando, me voy a juntar con algunas chiquillas de la asociación a verlo, porque es súper difícil explicar lo que sentimos en este momento y lo que significa para la vida de cada una de nosotras que se apruebe la nueva Constitución. Yo creo que ese es como un mensaje que puedo dejar, es como realmente piensen en lo que puede significar en cada una de nuestras vidas, y tal vez no en algo inmediato, y tal vez ni siquiera lo vamos a ver, pero no es para nosotros, es para las futuras generaciones de repente. Y realmente yo creo que, por lo menos en el caso de nosotras, que no existan más mujeres que tengan que vivir el cuidado totalmente en soledad, en una precariedad en todo aspecto de la vida, en un empobrecimiento absoluto. Eso, yo por eso apruebo, y espero que la mayor cantidad de la gente también lo haga, por conciencia social, por empatía y por confiar en nosotros y en nosotras, ¿ya? Porque esto es para nosotros. Bueno, obviamente mi voto es por el apruebo, 100% convencida, Lisette. Sabes que, y también invito en esta fin de programa a todas las mujeres, jóvenes, personas mayores, a los varones también, a que estemos por el apruebo, porque esta Constitución va a permitir incluso mejorar aquellos aspectos que consideremos que esté débil, pero por sobre todo, y como decía Mariela, es de todos nosotros. Es de los jóvenes, es de las mujeres, es de las personas mayores, es de las personas en situación de discapacidad, y consagra derechos. Y eso es súper importante. La libertad que nos han planteado, sabemos que no es verdad. La libertad que tenemos hoy día tiene que ver con nuestro bolsillo. La libertad que nos plantea esta nueva Constitución tiene que ver cómo el Estado reconoce que somos personas diversas, con diversas necesidades, pero sí o sí, todas y todas tenemos derechos que deben ser cautelados. Así que con todo para el domingo, con todo el apruebo, y atrévanse a confiar en este proceso, y atrévanse a confiar en que esta Constitución es el punto de partida de un nuevo Chile. Y con la invitación que nos deja nuestra querida Mirna, este 4 de septiembre, todas y todos a votar apruebo, a no tener miedo, y los dejamos invitados ya para el próximo jueves a las 18:30 por Radio Preludio. Todos y todos somos Putaendo. Nos vemos. Artículo 62. Toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida. Artículo 63. Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará una política de prevención, sanción y erradicación de dichas prácticas. Asimismo, garantizará la protección plena, restauración de derechos, remediación y reinserción social de las víctimas. Artículo 64. 1. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. 2. El Estado garantiza su ejercicio a través de leyes, acciones afirmativas y procedimientos. Artículo 65. 1. Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural y al reconocimiento y respeto de sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. 2. Se prohíbe la asimilación forzada
y la destrucción de sus culturas. Artículo 66. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que le afectasen. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos, a través de sus instituciones representativas, de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Artículo 67. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. 2. Además comprende la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto, mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. 3. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. 4. Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Artículo 68. 1. Toda persona tiene derecho a una muerte digna. 2. La Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos al final de su vida. 3. El Estado garantiza el acceso a los cuidados paliativos a todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y en riesgo social. 4. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y el acompañamiento adecuado. Artículo 69. Toda persona tiene derecho a la libertad ambulatoria y a la libre circulación, a residir, permanecer y trasladarse en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de él. La ley regulará el ejercicio de este derecho. Artículo 70. 1. Toda persona tiene derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir su ejercicio, salvo en los casos y formas que determine la ley. 2. Los recintos privados son inviolables. La entrada, el registro o el allanamiento solo se podrán realizar con orden judicial previa, salvo las hipótesis de flagrancia que establezca la ley. 3. Toda documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos. La interceptación, la captura, la apertura, el registro o la revisión solo se podrá realizar con orden judicial previa. Artículo 71. 1. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio. Una ley regulará el procedimiento de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiado, así como las garantías y protecciones específicas que se establezcan en favor de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. 2. Ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza al estado donde corra riesgo de persecución, de graves violaciones de derechos humanos o su vida o libertad puedan verse amenazadas. Artículo 72. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse sin permiso previo. 2.
Este comprende la protección de la autonomía, de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación interna, organización y demás elementos definitorios. 3. Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad con la ley. 4. La ley podrá imponer restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto de las policías y de las Fuerzas Armadas. Artículo 73. 1. El Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas y fomenta su desarrollo conforme al principio de ayuda mutua. 2. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones o en otras formas de organización. La ley regulará su creación y funcionamiento, garantizando su autonomía y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Artículo 74. Los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, nacionales y autónomas, que colaboran con los propósitos y las responsabilidades del Estado. Sus labores consisten en velar por el ejercicio ético de sus integrantes, promover la credibilidad y representar oficialmente a la profesión ante el Estado y las demás que establezca la ley. Artículo 75. 1. Toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente en lugares privados y públicos sin permiso previo. 2. Las reuniones en lugares de acceso público solo podrán restringirse en conformidad con la ley. Artículo 76. 1. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones, exposiciones o reclamaciones ante cualquier autoridad del Estado. 2. La ley regulará los plazos y la forma en que la autoridad deberá dar respuesta a la solicitud, además de la manera en que se garantizará el principio de plurilingüismo en el ejercicio de este derecho. Artículo 77. Toda persona tiene derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad pública, en la forma y las condiciones que establezca la ley. Artículo 78. 1. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. 2. Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes, conforme con su función social y ecológica. 3. Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. 4. La propietaria o el propietario siempre tiene derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. 5. El pago deberá efectuarse de forma previa a la toma de posesión material del bien expropiado, y la persona expropiada siempre podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio, así como del monto y de la modalidad de pago ante los tribunales que determine la ley. 6.
Cualquiera sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, siempre debe estar debidamente fundada. Artículo 79. 1. El Estado reconoce y garantiza, conforme con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. 2. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. 3. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. 4. Conforme con la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a utilizar los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentran en sus territorios y sean indispensables para su existencia colectiva. Artículo 80. 1. Toda persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio debe ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y la protección de la naturaleza. 2. El contenido y los límites de este derecho serán determinados por las leyes que regulen su ejercicio, las que deberán promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño y asegurarán la protección de las consumidoras y los consumidores. Artículo 81. 1. Toda persona tiene derecho, en su condición de consumidora o usuaria, a la libre elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la protección de su salud y el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para el consumo responsable. 2. El Estado protegerá el ejercicio de estos derechos mediante procedimientos eficaces y un órgano con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Artículo 82. 1. Toda persona natural o jurídica tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 2. No existirá censura previa, sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley. Artículo 83. 1. Toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. 2. El Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información. 3. Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio en que hubiese sido emitida. La ley regulará el ejercicio de este derecho con respeto a la libertad de expresión. Artículo 84. El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario, e impide la concentración de la propiedad de estos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos.
Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto. Artículo 85. 1. Existirán medios de comunicación e información públicos en distintos soportes tecnológicos que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población.